Qué bueno que están con nosotros. Como le prometimos antes de la pausa, el hermano leyó un versículo muy interesante y ahora le estaremos hablando de ese versículo y de muchas cosas más interesantes. Amén, amén, pastora. Aquí estamos nueva vez. Yo decía ahorita, porque estamos hablando de servir, ¿verdad? De servicio, pero el motivo principal por el que estamos aquí es porque nosotros estamos predicando el Evangelio y queremos que la gente entienda de que necesita a Cristo para ser salvo. Y yo decía ahorita que el hombre que no ha aceptado a Cristo en su corazón está en enemistad con Dios. Así que yo leí un versículo en el libro de Juan 1:12 y dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, en Jesucristo, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y yo terminé diciendo antes de la pausa, pastora, es que la herencia es para los hijos. Entonces, si usted quiere ser parte de esa herencia, usted puede aceptar a Cristo allí donde usted está, en su habitación, esta noche, en una oración. Dígale al Señor que le permita ser parte de la familia eterna. Ya entendemos que ya no vamos, pastor. Cristo está a la puerta. Y además no queremos ser fatalistas, como siempre decimos, pero nosotros no sabemos cuándo nos vamos. Hoy mismo yo le decía al hermano aquí, que está aquí detrás de cámara, que yo pasé así de un vehículo, cerquita. Yo dije, ya, pasé, pero fui con Cristo, pero Dios no quiso que fuese hoy. Así que, hermano, tú te estás haciendo largos planes allí. Es bueno que vivas con una motivación en algo, pero Cristo tiene que ser lo primero en tu vida. Y yo pudiera también decir en esta hora, en esta parte que tú terminas de comunicar, que el Señor ya está a la puerta. Amén, así es. Y yo pudiera decirle también, tenemos que vivir cada día como si fuese nuestro último día. Amén, así Pero yo es. le añado a eso, vamos a servir cada día como si fuera nuestro último servicio. Amén, porque es servir, es adoración. Volvemos al tema de que estábamos hablando. Servir es adoración, servir es obediencia. Amén. Así que el llamado hoy es a servir, a ayudar en tu comunidad, a servir a los más adultos. Wow, hay personas que tienen, yo no he llegado, pastora, a ese nivel, pero hay personas que tienen un don de servicio tan grande que yo admiro. Por ejemplo, en el tema donde hay personas que van y bañan a las personas que están enfermas, quizás con una enfermedad mayor, algún cáncer, alguna herida profunda, quizás infectada. Yo no he llegado a esos niveles, pero yo sé que Dios me va a ayudar, porque yo le creo a Él. Y las personas que tienen ese don, esa gracia, quiero decir que siempre que ellos pueden hacer un servicio como ese que tú mencionas y como cualquiera que se le presente, ellos sienten esa satisfacción. Amén. Ellos sienten esa emoción. Ellos sienten como ese complemento, como hice lo que a Dios le agrada. Amén. Hice lo que el Señor le gustaría que yo hiciera, lo que el Señor quisiera hacer si Él tuviera aquí en presencia. Esa es la palabra, pastora, porque para servir, y esto es de lo que vamos a hablar en esta segunda parte del programa, para servir tenemos que tener la motivación correcta. Porque si servimos con una motivación incorrecta, pastora, entonces nosotros vamos a querer llevarnos el crédito de lo que estamos haciendo. Y es Dios que pone en eso en nosotros. Exactamente, porque si nosotros estamos aquí, nosotros estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pastor, hay algo importante ahí, porque cuando el hombre, digo el hombre porque eso incluye todo, pero cuando el hombre o la mujer de Dios entiende en lo grande que es la salvación, pastor, y no es que yo no conozco personas que no sean cristianos que sirven, pero no lo van a hacer probablemente con la motivación diferente. Tú dirías esto porque tú eres cristiano. No, yo no digo esto porque yo soy cristiano, yo digo esto porque yo lo entendí en las escrituras. Y dice la Biblia en el Salmo 14 que Jehová miró a los hijos de los hombres y no había ni un solo que era justo. O sea, cuando nosotros servimos con la motivación incorrecta, nosotros vamos a querer llevarnos ese bombo nosotros. Además que nosotros, pastora, dijo Jesús que nosotros a veces somos como los gentiles, que no conocen
que hacemos el bien a quienes no hacen el bien. Eso es fácil, pastora, Sí. pero Jesús dijo, amen a sus enemigos. Y es ahí donde yo recordé rápidamente, donde el domingo, cuando teníamos encuentro con la congregación, un tema poderoso que el Señor puso en mí para llevarle a la congregación. Y le mencionaba, le decía que era un tema que parecía sencillo, pero un tema poderoso, Amén. un tema grande. Y el tema también quiero compartirlo con ustedes que lo estás viendo. Solo era ama a tu hermano. Amén. Y cuando nos hablaba de ama a tu hermano, nos está diciendo que no ame a quien te ama. No solo ame a quien te ama, no solo ame el que está cerca, sino también ame el que está lejos. Ama al que tú consideras malo, ama al que tú consideras bueno, ama al que tiene, ama al que no tiene. Porque Dios no hace excepción de personas, pastora. Entonces, como ya sabemos el fundamento para que nosotros podamos amar a las personas, para que nosotros podamos servir, el fundamento es Cristo. Y cuando tu fundamento es Cristo, porque esa es la cosa, pastora, en nosotros, en el ser humano, y las personas que nos escuchan ahí probablemente no saben eso, ellos ven a los cristianos y ellos piensan que son perfectos, y no somos nada de perfectos. Nosotros sí somos santos porque Dios nos apartó para Él, pero no somos perfectos. Ahora, cuando tú aceptas a Cristo, y ese es el versículo que le leí, cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, Dios pone el Espíritu Santo en el creyente. Y eso es lo único, pastora, muchos religiosos se podrán ofender, pero lo único que el ser humano tiene bueno, lo único que nosotros tenemos bueno, los cristianos, en nosotros, es que tenemos el Espíritu Santo. Amén. Porque si no, nosotros estuviéramos haciendo las mismas maldades que el que está allá afuera, pastora. Amén. No hay forma de que nosotros pudiéramos agradar a Dios si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Es que todo lo que nosotros hacemos es porque hay algo en nosotros que nos lleva a nosotros a hacerlo. Amén, así Y es. eso es la roca del cual nosotros hablábamos. Estamos fundamentados. Entonces, de ahí parte de cómo nosotros tenemos que tener una motivación correcta para servir. Ahora, ¿por qué nosotros queremos servir, pastora? Por ejemplo, yo conozco a alguien que dice, hay personas, pastora, hay personas que le deshonra quizás limpiar la iglesia, le deshonra que lo vean quizás sucio, saliendo del campo, buscando un ñame probablemente para darle a una persona enferma. Eso le deshonra, pastora. Pero yo conozco a alguien que eso le honra. Amén. Limpiar la iglesia, organizar la silla, servir cuando están haciendo algún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque eso muestra el carácter de Cristo. Y es lo que usted decía, que está en la Escritura cuando Cristo dijo, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Así es. Entonces, eso es un principio fundamental del Evangelio, pastora, y hasta que no lo entendamos, nosotros vamos a ser, y disculpe la palabra, es un poco fuerte, pero nosotros vamos a ser mediocres en el camino que Dios nos ha llamado a caminar. Y es quien nos da a nosotros, para nosotros poder ser o avanzar o tener prosperidad. Eso no depende de nosotros. Amén. Entonces, nosotros no vamos a lograr nada si no es Dios quien nos abre puertas. Amén. ¿Y cómo Dios nos va a abrir esa puerta? Cuando nosotros cumplimos con el servicio. Amén. Entonces, cuando tú dices, disculpen la palabra, Ujú. si nosotros no hacemos así, seguiremos o seremos mediocres. Amén. Yo diría que se entiende un poquito fuerte esa expresión, Sí. pero debemos de saber, la persona debe de saber Así que es. todo lo que tú tienes, que todo lo que tú has conseguido, Todo lo que tú que haces. todo lo que tú haces, que las puertas que se te han abierto es porque el Señor ha Amén. permitido Amén. que se abran esas puertas, Amén. que tú consigues ese trabajo, que esos chelitos lleguen a ti. Si tú dices, bueno, pues yo estoy trabajando, entonces para yo venir a servir a alguien dándole lo mío, Amén. pero el Señor es que te da la salud. Amén. Gloria. Wow, pastora. Usted está hablando algo profundo. Y mientras usted está hablando de esto, yo estoy pensando en cómo, ¿verdad? En lo que estábamos hablando antes de que llegáramos aquí, en que, pastora, la motivación correcta para servir. Y cuando tú entiendes de que
hay otras personas allá afuera que no tienen la oportunidad de trabajar, no tienen la oportunidad de servir, quizás están en la cama postrado. Y Cristo te ha permitido a ti, Dios te ha permitido. Hay personas que no conocen a Cristo, pastora, que están allá afuera perdidos en las drogas. Hay personas que están perdidos en los vicios. Hay algunos que están perdidos en la prostitución. Dios le plació que nosotros tuviéramos aquí, pastora, que nosotros seamos libertados del pecado, como nosotros también estábamos muertos, como los que están aquí quizás detrás de la cámara, que no conocen a Cristo. Pero hay una buena noticia. Hay una noticia buena, es que Cristo vino a la tierra, murió por ti, para que tú pongas tu fe en Él y que Él sea el fundamento de tu vida y que tú vivas para servir, pastora. Es que el Señor nos llamó a nosotros para nosotros servirle a los demás. Amén, así Entonces, es. cuando nosotros creemos que el Señor nos llamó, cuando nosotros creemos que estamos aquí adorando o que el Señor nos apartó a nosotros, de que ya nosotros no estamos haciendo, tomándole una cerveza, whisky, caminando quizá donde caminaba antes, y ya no lo estamos haciendo, quizá podamos entender de que ya, gracias al Señor, me trajo hasta aquí y estoy aquí cantando y adorando. Pero una forma de adorar es servir. Amén. Ahora, eso no se detiene ahí. El Señor no solo te llamó, el Señor no solo me llamó para yo estar aquí en su casa cantando, compartiendo con los Eso hermanos. es parte, pero eso no es todo, ¿eh? Exactamente. El Señor me llamó para que yo dé por gracia lo que por Lo gracia que por recibí. gracia hemos recibido. Cuando Él caminaba con sus discípulos, como decíamos anteriormente, Él caminaba por la aldea, por el desierto, por la montaña. Él iba a todos los lugares. Donde quiera que había una necesidad, ahí Él estaba. Amén. Y cuando la gente sabía, escuchaba que Jesús estaba por su ciudad, entonces ellos iban hacia donde estaba Jesús, porque ellos sabían que ya ellos no iban a sufrir más. Amén. Esa necesidad. Amén. Y esos son los negocios del Padre, pastora. Mientras usted hablaba, yo pensaba en cuando Jesús se desvió por el camino y fue a visitar a la samaritana que estaba sacando el agua del pozo. Porque él quería servir, él quería que esa mujer samaritana, enemiga de su pueblo, recibiera de esa salvación tan grande, pastora. Y nuestro Señor Jesucristo a eso vino a la tierra. Y yo quiero leer, pastora, porque hay algo que yo entiendo y desde mis inicios en el Evangelio me he fundamentado en eso, en algo que yo digo, que el hombre solamente puede ser transformado a través de la palabra de Dios, pastor. No hay Lo otra único forma que puede transformar el hombre, escúchame bien, tú que escuchas, esos son misterios. Estos no son los códigos que muchos sueltan, estos son códigos reales que yo le estoy soltando. Ese es el verdadero código. Es que el hombre solamente puede ser cambiado cuando se encuentra con la palabra de Dios. Entonces yo quiero leer lo que dice el libro de Mateo, Marcos, de hecho, en su capítulo 10, su versículo 35 en adelante. Y vamos a estar analizando esto y cómo funciona el servicio. Estamos hablando de servicio. Acuérdense que hablamos de fundamentos del servicio. Ahora estamos hablando de la motivación correcta para servir, pastora. Pero hay algo muy interesante en esta escritura. Yo quiero comenzar a leer para que nosotros podamos analizar. Y es que Jesucristo nos dijo que en el reino de los cielos, en el reino en el que nosotros pertenecemos, cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, y Dios dice, pueblo adquirido, sacerdocio santo, que eso somos nosotros, eso es una maravilla, pastora. Entonces, cuando nosotros vemos lo que la Escritura promete a lo que le sirve, a lo que le creen, a lo que ponen su confianza, acuérdate, eso es para todo, pero la promesa está hecha para todo. Ahora, yo tengo un regalo, ahora yo lo quiero regalar, pastora. Amén. Pero yo solamente se lo voy a regalar al que lo quiere. Amén. Pero el que no lo quiere no lo recibe, pastor. Tú lo que no puedes hacer es retener ese regalo. El regalo lo tiene Dios, que es Jesucristo, que es su salvación, pero Él lo quiere regalar. Y es donde hablamos de dar por gracia. Lo que por gracia hemos recibido. No podemos retenerlo, tenemos que dar. Nosotros lo estamos dando. Ahora, usted que está detrás de la pantalla, usted podría decir, pero es para ellos. No, es para ti también. Acepta a Cristo en tu corazón. Esa es la condición.
creer, como dice el libro de Romanos. A todo el que creyere será salvo, ¿verdad? Entonces yo quiero leer en el libro de Marcos 10:35, dice, escuche esto, yo quiero que usted ponga atención, mucha atención. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, y para los que están detrás de la cámara, yo sé que ustedes probablemente no van a entender todo el contexto de lo que estamos hablando, pero esto nosotros queremos llevarle primero lo del servicio para que usted entienda. Dice, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis, o sea Jesús, que haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús dijo, ¿no sabéis lo que pides? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos quienes está preparado. Cuando lo oyeron, los 10, o sea, los otros discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, ahora escuchen lo que dijo Jesús. Mas Jesús, llamándolos, le dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes en las naciones, o sea, en el mundo, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre nosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Poderoso, pastor. Entonces podemos ver a través de eso que no es que ahora que la gente quiere ser grande, que la gente quiere ser visto, que la gente quiere tener público, que quieren estar frente a las cámaras. Eso no es ahora. Eso ha sido desde siempre, pastora, desde siempre. Esto ha sido desde siempre. Amén, pastora. Y si nosotros estamos leyendo esto, parece, ¿verdad?, simple, pero eso tiene una profundidad terrible, pastora. Mire, pastora, en esos momentos que Jesús dijo esas palabras, ya Jesús estaba anunciando su muerte. Y usted sabe cómo en ese tiempo Israel estaba esclavizada por Roma, y ellos pensaban que el reino de Jesús iba a ser literal. Pero probablemente cuando ya entendieron que el reino no era literal, ellos entendieron que el reino iba a empezar tan pronto de resucitar. Probablemente, yo especulando aquí, pastora, y ellos comenzaron a pedir posiciones, pastora. Dicen, no, espérate, yo quiero estar a la derecha y yo a la izquierda. Pero algo que me llama mucho la atención, pastora, es que Jesús no dijo que no iban a haber posiciones. Jesús dijo que las posiciones que iban a estar, había a un Dios que la iba a asignar a quienes Él tenía preparado para eso. Pastora, lo otro que Jesús dijo fue que no es como pasa en el mundo. Escucha lo que Él dice. Dice que no es como los gobernantes del mundo se enseñorean de las posiciones. Pastora, cuando hay un presidente, esa gente hace lo que quiere. Y escúcheme, esa gente hace como quiere, se enseñorean de lo más pequeño. Pastora, pero utilizan el poder. Utilizan el poder. Para nadie es un secreto. Exactamente. Ellos dicen, se dice, hay una frase muy usada que dice, pastora, el poder es pausarlo. El poder es pausarlo. Pero el reino de los cielos, a quien nosotros le servimos, al que creó los cielos y la tierra, su reino no es así, pastora. No. Su reino está como al revés. Porque entonces el más grande es el que más sirve. Wow, pastora. Exactamente. El más grande es el que más sirve En de este el reino. En el reino. En el reino de al que nosotros pertenecemos, el reino de Dios. En lo espiritual. En los negocios del Señor. En los negocios del Señor. El que más grande es porque es el más pequeño.
Wow, pastora, y eso Para ser grande, hay que humillarse. Hay que humillarse. Y eso me lleva, pastora, al nacimiento de Jesús, donde nació. Wow, pastora, uno piensa eso y uno podría hasta llorar aquí. Porque el lugar de su nacimiento, y el Dios que creó los cielos y la tierra, nace en un pesebre. Y hay algo importante, que Él siendo el Hijo de Dios, Él teniendo todo el poder para hacer cumplir, Él no se enseñoreó. Nos enseñó humildad, pastora. Nos enseñó mansedumbre, nos enseñó amar al prójimo. Bueno, nos enseñó, es su imagen la que estamos buscando. Es parecernos a Cristo. Debería, y usted que me está viendo detrás de cámara, debería ser su meta como cristiano parecerse a Cristo. Reflejarse, que usted, su vida refleja a Cristo en todo lo que usted hace. Pero cuando tú reflejas a Cristo en todo lo que tú haces, ¿qué tienes que hacer? Servir. Ser humilde. Ser humilde, ser obediente. Ser obediente. Como decíamos al principio, quizá alguno que se conectó ahora, llegó ahora quizá de su trabajo, pero como decíamos al principio, servir es adorar, servir es obedecer a Dios. Entonces, ese es el llamado en el día de hoy, pastora, a que podamos servir a Dios de todo nuestro corazón, pastora. Y algo que quiero hablar de esta lectura que terminamos de leer es que Jesús nos dijo, pastora, en lo que leímos, que no había personas que iban a ser más, que iban a tener algún tipo de posición o que iban a ser más grandes. Él explicó de qué forma se podía ser más grande. Ahora, tú que me ves allí, quizá tú eres creyente, pero tú estás sirviendo de la manera equivocada. Te exhorto a servir con la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? Sirve, como dice la Biblia, me parece que el libro de Colosenses que lo dice, que todo lo que hagas, hacerlo como si es para Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros servimos con esta motivación, nosotros no vamos a criticar al hermano cuando nos llega a la iglesia. Pastora, nosotros no vamos a criticar a la pastora cuando tome una decisión que quizá a nosotros nos parezca incorrecta. Pastora, nosotros no vamos a criticar al que está allá afuera en las drogas. Nosotros no vamos a criticar a la que se prostituye. Nosotros no vamos a criticar al hermano que tomó una decisión y pecó. Nosotros vamos a tomar una decisión correcta para servirle. Y como dijo Pablo, si alguno de ustedes trae a alguien que se haya desviado, se va a ganar un alma. Amén. Y cuando nosotros servimos como si fuera al Señor, algo interesante y algo que llama mi atención es que muchas veces nos motivamos a servir a alguien que ni aún necesita que tú le sirvas. Amén. Y eso es fácil, pastora. Eso es fácil. Pero ¿qué tú buscas sirviéndole a alguien que ni aún necesita que tú le sirvas? Es porque tú quieres servir. Sí. Es porque tú quieres que vean que tú hiciste. Amén. Que tú resolviste. Así es. Entonces, el Señor nos manda a servir, y cada vez que nosotros servimos, hacerlo como si fuera para Dios, es que tú te vas a encontrar personas necesitadas, y que tú te vas a encontrar personas en la miseria. Amén. Y que tú te vas a encontrar personas vulnerables, y que tú te vas a encontrar personas desahuciadas. Así es. Que tú te vas a encontrar personas deprimidas, que tú te vas a encontrar con personas en necesidad, te vas a encontrar con personas deambulantes en la calle, te vas a encontrar con personas sin esperanza, te vas a encontrar con personas andrajosas, te vas a encontrar con personas descalzas, y esa persona que tú te encuentres tiene que cubrirte, tiene que darle de comer, tiene que ayudarlo a salir del lugar donde posiblemente puede ser atropellado. Así es. Y nosotros les corremos a esa persona. Así es. Nosotros cruzamos del otro lado para no encontrarnos con esa persona. Entonces tenemos que ver a Jesús a través de esa persona. Así es, así es. Y eso sí, es indiscutible, nos lleva a lo que dice el libro de Mateo, ¿verdad? Cuando dice que cuando venga el Hijo del Hombre y sus santos ángeles con él, y él va a separar dos grupos, pastora. Va a separar un grupo y le va a decir: venid
benditos de mi Padre, y a otro grupo le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pastora, y la motivación correcta para servir es esta: Cristo Jesús, enfocarnos en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, en el velo que rompió. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, Jesús de hecho dijo, no haga sus acciones, las acciones. Jesús vino a romper esto, pastora. Y cuando yo veo ese tipo de acciones en el medio del pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, no nos sorprende que la gente que no conozca a Dios haga el mal, pero cuando nosotros vemos acciones como esta dentro del pueblo de Dios, nosotros nos da mucha pena, pastora, porque Jesús dijo, no hagan sus acciones para que el mundo lo vea. No lo hagan porque esa es su paga. Esa es su paga. Ya recibieron su paga. Sí. Entonces, el llamado es ese, que podamos servir todo lo que hagamos, pastora. Y diciendo esto, nosotros... Iba a mencionar Ajá. una parte, pero te quedaste. Ajá. Y es donde Jesús le decía, tuve hambre. Y no me diste de comer. Tuve preso, no me visitaste. Estuve enfermo y no me visitaste. Desnudo, no me cubriste. Entonces, pastora, yo creo que el pueblo cristiano que nos ve en esta hora, o el pueblo creyente, tiene que saber lo que es importante, lo que es más importante. Hay cosas que son importantes, pastora, hemos aprendido, pero hay cosas que son irrelevantes. Porque a Jesús no lo vamos a ver así, pero lo vamos a ver a través de una de esas personas hambrientas, necesitados, con sed, desnudo, en la cárcel, en el hospital. Amén. Porque esas personas que están en esas condiciones, Jesús pagó un precio por ellos también. Al igual que nosotros, pastora. Yo creo que nosotros deberíamos estar orando como pueblo, como iglesia, para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros veamos las cosas que son importantes en el Evangelio y las cosas que son relevantes. Pastora, yo creo que servir es relevante dentro del pueblo de Dios. Amén. Yo creo que estar dentro de una iglesia y brincar, gozarnos, eso es importante, pero servir es relevante, pastor. Nuestro supervisor nacional tiene un lema muy importante que me llegó en este momento, y es Dios y las personas. Dios y la gente. Dios y la gente. Amén. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que pedir al Señor para que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, que nos dé la visión para nosotros poder ver la necesidad. Amén, así es. Para nosotros poder suplirla, no solo verla. Amén. Suplir la necesidad, para que en cualquier parte del mundo que haya un hambriento, que haya una persona encarcelada, que haya un enfermo, un deprimido, un desahuciado, que el Señor pueda abrir los ojos de nosotros para nosotros poder ir en pos de esa persona y servir en cualquier parte o en cual sea sus necesidades, que nosotros podamos suplir esas necesidades. Y nosotros estamos en el mes de enero, donde... De hecho, yo iba a mencionar eso. Tenemos 21 días de ayuno y oración. Y en la primera semana, que iniciamos el 5, hay algunos de nosotros que iniciamos ayer porque iniciamos nuestro retiro. Exactamente. La primera semana nos habla a nosotros, donde nosotros tenemos que pedir en esas oraciones y esos ayunos que estaremos haciendo. Tenemos que pedirle a Dios, ¿para qué? Para que nos dé la sabiduría, para que nos dé la visión, para nosotros orar a favor de esa persona. ¿Qué? ¿Cuál es el motivo? Nuestra comunidad. Orar a favor de esa persona, que el Señor pueda indicarnos la persona que tiene necesidad espiritual, claro, necesidades físicas. que todos tenemos, pastora. Sí, necesidades físicas, Amén. necesidad emocional. Amén. ¿Entiendes? Cualquier tipo de necesidad que podamos encontrar en nuestra comunidad, para que el Señor supla primero a nosotros sus hijos, para nosotros suplirle a ellos. Amén. Porque el Señor nos va a mostrar a nosotros esas necesidades, pero el Señor nos va a dar a nosotros con qué suplir esas necesidades. Claro que sí. Entonces, si nosotros tenemos y el Señor nos da con qué suplir y nosotros no hacemos ciego a la realidad, pues entonces es ahí donde nosotros vamos a hacer como fue ahorita, apartado de mí. o miserable, como tú decías. Sí, vamos, exactamente, también.
somos cristianos que no avanzamos. Exacto. Nosotros estamos llamados a avanzar, hermano. Amén. Nosotros estamos llamados, no estamos diciendo que nosotros estamos exponiendo algo que pasa con nosotros también. Nosotros no nos estamos pintando aquí de, como dicen, santo de vitrina, de esos que no se mueven. No. Nosotros lo que estamos indicando es que la iglesia tiene que ir en una continua, en un continuo mejora, Sí, avance, evolucionar. La iglesia tiene que crecer. No puede ser, pastora, que nosotros tengamos 5, 10, 15, 20 años y todavía nosotros no hayamos al mismo nivel. Entendido, pastora, lo fundamental del evangelio, que es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo, y eso se resume en servir a la gente. Sí. Que no sea de boca lo que decimos que amamos. Hay muchos que estamos diciendo que amamos de labio, que sea de hecho y en verdad. Eso es lo que estamos promoviendo. Tiene que ser práctico. Tiene que ser práctico, eso es lo que estamos predicando. Que podamos todos juntos crecer en armonía, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y la motivación tiene que ser hacerlo todo como si fuera para Dios. Amén. Y fundamentado en Cristo nuestro Señor. Esa es la roca. Amén. Así es. Pues muy interesante. Muy interesante. Wow, pudiéramos hablar de que sea. Yo dije cuando empezamos a hablar que pudiéramos hablar por lo menos 3 semanas de eso. Amén. Sí, yo creo que sí. Entonces, yo creo que este tiempo que hemos tenido con el público que lo escucha, que nos ve en esta tarde, ha sido de bendición. Amén. Y amén. quisiéramos de que el público que nos esté escuchando y que nos esté viendo, de nuestro hermano Denny, yo soy su hermana Amén. Jocelyn, y usted que nos escucha, la mayoría en la zona de Samaná, nos Amén. conocen, y nosotros no estamos diciendo, díganos sus necesidades, que vamos a ustedes, pero sí, si la tienen, pueden comunicarle. Nosotros le pedimos al grande. Amén. Amén. Le pedimos al grande, porque nosotros no tenemos, pero somos hijos del que tiene. Del dueño del oro y la plata. Del proveedor. Y una oración, oye, yo he llegado a lugares, yo he estado con personas, yo he compartido con personas que posiblemente cuando lo escucho pudiera decir cómo pudiera resolver, pero rápidamente te llega, clámale a Dios. Amén. Óyeme, y esa persona con una palabra que tú le das, con una palabra que tú le das de parte del Señor, me han llamado y me han dicho gracias. El Señor pudo proveer, creí en esa palabra, recibí sanidad, recibí bendición de parte del Señor. El Señor me sanó, el Señor le abrió puertas. La gente te pide por trabajo, que ore por Amén. trabajo, Así es. por sanidad, que el Señor resuelva situaciones en la familia, situaciones emocionales, y nosotros estamos para servir a la humanidad, Dios Amén. y la persona. Dios y la gente, pastora. Yo espero que en esta tarde lo que hemos hablado aquí, pastora, sea de edificación para el pueblo de Dios y también para aquellos que no conocen todavía a Dios. Pero yo creo que mucha gente, después de esta charla, de este conversatorio, mucha gente va a buscar a Dios, porque yo creo que la palabra de Dios no queda en el vacío. Y yo creo que la semilla sembrada va a dar su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bien, nosotros entonces estamos en la iglesia de Dios de la Profecía en Villa Clara. Nosotros allá nos estamos reuniendo los martes, un glorioso tiempo de estudio. Los miércoles estamos en los diferentes sectores de crecimiento. Amén. Los jueves nosotros estamos en culto evangelístico, donde un amigo que necesita una palabra en su casa. Amén. Los viernes en la mañana tenemos Glorioso tiempo de retiro oración, aquí, pastora. y Muy los domingos, interesante. y los domingos, hermano Denny, Aquí tenemos nuestro culto Evangelístico. principal, nuestro culto evangelístico. Ven, gózate con nosotros. Escucha la palabra. Oye lo que escucha, dice la Biblia. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, los primeros domingos de cada mes,
Nosotros estamos en el día, en nuestro retiro. Y los demás domingos estamos a partir de las 5:30, iniciando prácticamente a las 5:40, 6 de la tarde. Amén. Los martes en el estudio estamos a partir de las 7 de la noche. Entonces, no nos queda más que decirle al público que nos escucha, que nos ven esta tarde, muchas gracias por su tiempo. Gracias por permitirnos a nuestro hermano Denis y a mí entrar en su casa y compartir con ustedes la palabra del Señor y el significado y la importancia de servir. Dios le bendiga y feliz tarde.